Primero, no sé si hay algo para discutir de la defensa. Sí, bueno, venía más o menos la clase pasada, que donde quedaron, no alcanzaste a hacer el audio. No, sí, sí, responsabilidad. Seguimos adelante. Lo que habíamos planteado era, si querían, había aparecido las dos formas de desgaste de la maquinaria, el desgaste material y el desgaste moral. Una posibilidad era que nos detuviéramos algo más en esto. La otra posibilidad es que sigamos adelante. Como no pude venir, plantearía que tengamos un poquito. Bueno, la diferencia entre desgaste material y desgaste moral entiendo que está clara. Teníamos las dos formas de desgaste moral, que era que haya una máquina igual que tiene menos valor, es decir, está producida con una productividad del trabajo más grande, en consecuencia el valor de la maquinaria nueva está por debajo del valor de la maquinaria vieja, lo que va a aparecer determinando el valor de la mercancía no es el valor de la máquina vieja, es el valor de la máquina nueva, entonces aparecía, no es lo que cuesta producir la máquina, sino que es lo que cuesta reproducirla. Luego no es lo que cuesta producir la mercancía, sino lo que cuesta reproducirla. Y eso es una de las cosas que habíamos dicho y la segunda forma de desgaste moral es que haya una máquina que pueda costar más o menos que la que había, pero que sostiene una productividad del trabajo tanto más alta que la que es capaz de sostener la máquina vieja, que el resultado es que la cantidad de trabajo que va a estar materializado en las mercancías producidas con esa máquina nueva va a ser más bajo que el valor de las mercancías producidas usando la máquina vieja, en la medida que ese menor, en la medida que va a tener lugar ese menor valor, eso es el valor que perdió. La diferencia entre el valor viejo y el valor con la máquina nueva, eso es lo que va a haber perdido de valor la máquina vieja. Quedó claro. Yo no sé si lo planteé la vez pasada, pero históricamente en los criterios contables estaba incluido el primer tipo de gasto moral. Si la máquina igual a la que se tiene, ahora la nueva, tiene menos valor, hay que reconocer la pérdida de valor en el mismo momento. El segundo criterio de desgaste moral, hasta donde primero no estaba incluido. Ese criterio no estaba reflejado en lo que eran los criterios contables para el capital individual. Si yo no recuerdo mal, alrededor del año 1995-2005, en Estados Unidos empezó a reconocerse esa segunda forma de desgaste moral, que es complejo hacerle el cómputo, porque hay que considerar, como estamos hablando en términos de valor, no solo es un problema de que hay que computar cuál sería la diferencia en el valor de la maquinaria y en el valor de la fuerza de trabajo pago, sino que también hay que computar cuánto es el trabajo impago que ya no se va a poder
que ya no va a ser reconocido como valor. Entonces eso en la práctica tenía incluido un cómputo de tasa de interés para no solo reflejar la pérdida, que no se va a poder, digo, que el costo es tanto menor, sino que el precio de venta es tanto menor. Entonces se comparaba el costo, pero además había que meter un costo. Hasta donde yo sé, en la Argentina, eso, y en general en el mundo, siguió no siendo aceptado. Ese criterio para este desgaste. Cuando uno mira la cuestión del desgaste moral y por qué puede empezar a reconocerse una forma que no se reconocía hasta ahora, uno puede encontrarse que está fuertemente ligado con la aceleración del cambio técnico y con la transformación de la materialidad de una parte de la maquinaria que es la que rige el automatismo de la maquinaria. Porque lo que aparece en particular con el desarrollo de la computación, de lo cual deriva el desarrollo de la robotización y la automatización del ajuste de la maquinaria, empieza a ocurrir una transformación que es que el desgaste material es más lento que el desgaste moral. Históricamente, en general, el desgaste moral era relativamente limitado, porque el cambio técnico venía con una velocidad que la máquina duraba 10 años materialmente, y entonces podía ocurrir un cambio técnico en el medio, pero esto es mucho más, era mucho más, llamémosle, improbable que hoy. Hoy, antes de los 10 años, se revolucionó en tal forma la misma maquinaria, o la maquinaria que sirve para la misma función, la maquinaria materialmente está en condiciones de seguir operando y moralmente no está en ninguna condición, no es que perdió una parte de su valor, perdió todo su valor, ¿tá? Porque ya no puede utilizarse para sostener una producción por esta segunda forma de desgaste moral. No porque ahora hay una máquina igual más barata, sino que hay una máquina que tiene tal potencialidad como medio de producción que, aunque sea más cara, nunca se va a poder recuperar el valor de la maquinaria vieja. Entonces aparece la necesidad de poder reflejar, aparecen dos necesidades. Una es de poder reflejar ese efecto acelerado del desgaste moral. La otra es acortarle la vida material a la máquina. Porque alargarle la vida material tiene un costo. Y antes era un mérito el costo de alargarle la vida material, ahora es una desgracia alargarle la vida material. Entonces muchas veces aparece el planteo de que se hacen las cosas con una obsolescencia planificada para volver a vender, y en realidad se hacen con obsolescencia. Hay dos componentes en esto. Uno puede decir, entonces en realidad responde a dos componentes. El primero es que, como le va a ocurrir la obsolescencia moral mucho antes que la material, no tiene ningún sentido tratar de hacerle que materialmente dure más tiempo. Y la segunda condición es que con la aceleración del desarrollo técnico es una parte de la producción de la conciencia renovar, incluyendo los medios de vida que son de consumo de la familia obrera, renovar aceleradamente esos medios de vida, porque son parte, estamos hablando de una venta de la fuerza de trabajo por su valor, claro, porque son parte de la producción de los atributos productivos de un individuo que tiene que estar acostumbrado a que permanentemente se renuevan las condiciones
de los objetos con los cuales se vincula materialmente en el proceso de producción, también en su vida familiar. Entonces, aparece ese acortamiento aún de la vida útil, de los medios de vida que no se consumen íntegramente cada vez que se los usa, por el aceleramiento del desarrollo técnico. No sé si sobre esto quieren plantear algo. La otra cuestión con el... Sí, pero Juan, una duda, pero ¿qué le pasa a esa máquina que entra en obsolencia? ¿Deja de transferir valor? Pierde su valor. Claro, pero si pierde su valor, cuando se pone en producción, ¿qué pasa con esa mercancía? Ya no. No puede entrar en circulación si hay otra mercancía Claro, producida por otra. Vos tenés que darle por perdido el valor. Vamos a ponerlo así. Bueno, le doy por perdido el 10% del valor porque ya perdí ese valor. No me voy a comprar la máquina nueva porque tengo la máquina que tiene un año. Y en ese año perdió 10% de vida útil material y perdió 10% de vida moral. ¿Está? El 10% de material no se refleja en el valor de las mercancías. Como hay que usar el valor de uso íntegro, lo que hace es transferir una parte del valor que tenía. El problema que tengo es que ahora la máquina es 10% más barata. Entonces, si esta transfería 10 pesos a cada unidad producida, ahora solo puede transferir 9. Porque la mercancía, sacando todo lo demás, en lugar de venderse a 10 pesos, se va a estar vendiendo a 9. Pero al segundo año consumí otro 10%. Mi máquina tiene de valor residual material 80%, pero ya perdió un 10% aparte de moral, pero ese año pierde 30%. Tiene un desgaste moral del 30%. La máquina me podría servir 10 años. Al quinto año. ¿Cómo depreciación acelerada? Depreciación acelerada. Y lo que aparecen son problemas, pero el problema es que no lo puedo recuperar mientras, porque esto es lo que la otra parte que yo quiero dejar para después. Hasta que sale la máquina que vale el 20% de esta que yo tenía, en el medio transfirió el valor en la medida que esto era el valor que seguía rigiendo. Entonces fue transfiriendo su valor y se fue recuperando esa parte del valor. Pero llega un punto que ya no puede, que le queda todavía, o le debería haber quedado, y ya no puede transferir nada de valor, porque si transfiere valor, lleva el valor de esa mercancía por arriba del valor social. Entonces, llega un punto en que ya ni siquiera se la puede seguir usando. Si yo hablo de una depreciación acelerada, pero eso no me lo reconoce en el valor de las mercancías. ¿Está? Porque hasta tanto, vamos a suponer que la máquina tenía 10 años de vida útil y al sexto año vino la máquina que la barre y en el medio no hubo nada. En esos 6 años anteriores, el valor de la mercancía producida con esta máquina correspondía al valor de esa máquina que se había comprado y que era la última palabra y seguía siendo la última palabra. Con lo cual, si yo esperaba que en lugar de transferir 10 a cada unidad de producto, transfiriera 20, eso no era el valor de esa mercancía. ¿Está? Entonces, es pura pérdida. No se puede acelerar artificialmente la transferencia de valor. Lo que aparecía, ¿por qué aparecía esto acá? Era por la prolongación de la jornada de trabajo. Entonces, en lugar de usarlo un turno, se la usa en 3 turnos y entonces, en lugar de durar 10 años, dura
los 6 años y Fenómeno nunca perdió nada de su valor por el desgaste moral. Entonces, el problema que aparece ligado con esto, con la aceleración, es que, y esto aparece muy claro en la producción de los chips para las computadoras, con esta particularidad. Cuando uno dice, bueno, la maquinaria, hay una maquinaria igual, y el que usa la maquinaria nueva va a tener una ganancia, una plusvalía extraordinaria, por eso le incorpora, y el resultado va a terminar siendo que directa o indirectamente abarata los medios de vida para los obreros, etcétera, produce plusvalía relativa. En el movimiento real, cuando el desgaste moral se acelera tanto, con otra cosa antes. Entonces, uno lo mira como si la ganancia extraordinaria, la plusvalía extraordinaria la va a tener el capitalista que usa la máquina, que la va a comprar más barata. Pero en realidad el capitalista que produce la máquina, como le vende al otro la fuente de la plusvalía extraordinaria, no se la va a vender por el valor que tiene ahora la máquina, sino que va a tratar de quedarse con una parte de la plusvalía extraordinaria que tendría el otro porque usa la máquina. No sé si esto está claro. Lo vuelvo a plantear. Significa que vende por sobre el valor. Vende por sobre el valor. Él también tiene una plusvalía extraordinaria, que le corresponde, digo, depende de la magnitud que tenga, es alguien que le produjo la fuente de plusvalía extraordinaria para otro. Tomemos el ejemplo clásico de la industria textil. El capitalista de la industria de telares hizo un desarrollo técnico que va a implicar un aumento de la productividad del trabajo en la industria textil, no en la... El aumento de la productividad del trabajo en la maquinaria ya estuvo, pero le va a generar al de la industria del tejido una plusvalía extraordinaria, porque le va a bajar el valor de sus mercancías, no solo porque la máquina puede ser más barata, sino porque la productividad del trabajo de los obreros del tejido va a ser más alta. En consecuencia, el valor del producto del textil va a estar, para el que use esa máquina, por debajo del valor social, por encima del valor individual. Entonces, lo que le está vendiendo este capitalista que produjo la máquina a este que la va a usar es la fuente de la plusvalía extraordinaria, mientras se la venda al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, ya esta es la condición general, no hay más plusvalía extraordinaria. Entonces, como le vende la fuente de la plusvalía extraordinaria, lo que va a tratar de hacer ese capitalista es quedarse con una parte. Para poder venderle la máquina le tiene que dejar algo de plusvalía extraordinaria. Pero esto en qué momento pasaría, este último. Esto es, el capitalista que hace la máquina logró vamos a suponer que la productividad del trabajo de sus obreros no cambió, pero que va a cambiar la productividad del trabajo de los obreros tejedores. Está haciendo un telar. El valor del telar es el mismo que antes. No hay cambio en la productividad del trabajo, pero ese telar le va a permitir al de la industria del tejido, digamos, duplicar la productividad del trabajo de sus obreros y bajar el valor de su mercancía. Entonces, el primero que la industria del tejido tenga este telar va a lograr que el valor individual de sus mercancías esté muy por debajo del valor social, va a tener plusvalía extraordinaria. Entonces, lo que uno puede decir, sabe el vendedor de la máquina del telar, es que le está vendiendo al otro la fuente de una plusvalía extraordinaria. Le está dando al otro la posibilidad de tener una plusvalía extraordinaria. Entonces, este pasaje de que el capitalista individual sea consciente de ello, ¿se da en algún momento o siempre? sí, el capitalista que inventó la máquina para hacer tejido, que al otro le va a dar la plusvalía extraordinaria,
sabe que al otro le va a dar, Ahí sabe que cuando se use su máquina, no lo sabe en términos de plusvalía, Sabe que porque ganamos plata. los capitalistas no lo piensan en términos de ganancias, con todas las mediaciones. Lo que va a decir es, el que use este telar va a tener una ganancia más alta, porque los costos de producir con este telar se reducen a la mitad. Entonces, claro que va a tener el costo, el análisis que va a hacer es, va a tener un costo mucho más bajo que los demás, no va a pensar, bueno, pero a la larga esto va a bajar el valor de las mercancías y entonces va a desaparecer No, la ganancia extraordinaria. Lo que va a pensar es, si el costo es de 50 y se vende a 100 el tejido, pero yo con esta máquina le doy la posibilidad de que el costo sea 20. Bueno, si vende a 100 va a ganar 80 en lugar de 50. Es decir, va a tener 30 extraordinarios. De esos 30 extraordinarios, ¿por qué le voy a dar todo a este? ¿Por qué se la va a quedar todo a él? Si yo le estoy dando la posibilidad de que la tenga. Entonces, vamos a hacerlo estilo justicia social argentina, 50-50. Entonces, le va a vender la máquina, le va a vender la máquina no a lo que vale, sino que le va a decir que los 15, que suponemos que eso fuera la ganancia total, esos 15 están en el precio de la máquina. Entonces, cuando uno mira la estructura que aparece en el texto del Capital, es una estructura en la cual está mirado el capitalista que incorporó la máquina, como si lo hubiera pagado por su valor nuevo, porque cambió la productividad del trabajo del que produce la máquina. Esta es la primera de la obsolescencia moral, que la máquina sea más barata. Cambió la productividad que produce la máquina es más barata. Pero aún en ese caso, cuando uno mira la división del trabajo, y si uno dice, el capitalista que vende tejidos es al mismo tiempo el capitalista que hace su máquina de tejer, entonces, para él es la máquina nueva, inmediatamente, aunque no haya cambiado la productividad del trabajo en la producción de la máquina nueva, pero sí cambian los tejidos, es inmediatamente la fuente de plusvalía extraordinaria. Cuando uno ve que hay una división del trabajo entre la producción de la maquinaria y el uso de la maquinaria, que con el desarrollo de la maquinaria, el desarrollo de la computación, hay una división del trabajo entre el que produce la máquina y el que produce el cerebro de la máquina, por decir así, porque se convierte en una especialización dentro de la división social del trabajo. Entonces, donde aparecen muy marcadamente estas cuestiones es en la producción. El chip de la computadora es el punto de partida del cerebro, llamémoslo, de esta máquina. Entonces, el que produce los chips no aparece simplemente que tiene una plusvalía extraordinaria porque sus chips son más baratos que los del otro, porque aumentó la productividad del trabajo de sus obreros. Porque en realidad no hay otro, entre otras cosas, no hay otro. Intel, para cierto tipo de cosas, es el único que produce los chips de computadora. Pero ¿qué es lo que le pasa a Intel? Como le vende a los demás la fuente de la plusvalía extraordinaria, entonces retiene una parte de esa plusvalía extraordinaria para sí. El problema que aparece es, a la velocidad con que se produce el cambio técnico, el que compró la máquina que tiene el chip nuevo, que la pagó por encima de su valor, porque era la fuente de la plusvalía extraordinaria, entonces se dio una parte de esa plusvalía extraordinaria, tiene que recuperar el valor del capital constante que puso con una, llamémosle,
no sé si doble o triple determinación de velocidad. La primera es porque a la tercera venta de esta máquina va a haber desaparecido la plusvalía extraordinaria. Y entonces tiene que recuperar la plusvalía extraordinaria que puso en comprarla, cuando menos esa la tiene que recuperar antes de que su máquina haya quedado moralmente obsoleta. Ni siquiera esa ahí es obsoleta, se haya convertido en normal y ya no tenga más plusvalía extraordinaria. Pero la otra cosa que pasa es que esa máquina tiene una vida útil de 10 años y tiene que recuperar a los 5 años, va a estar moralmente obsoleta. Entonces tiene que recuperar en 5 años, a través de la plusvalía extraordinaria que tuvo al principio, lo que significa la desvalorización moral de esa máquina. No sé si esto quedó más claro o no. Es decir, con la plusvalía extraordinaria que tiene al principio, tiene que haberse más que compensado lo que va a perder después por el desgaste moral. El que compra la máquina cuando ya no es con plusvalía extraordinaria, pero el problema que tiene, como la obsolescencia moral va a ser muy rápida, no va a estar dispuesto ni siquiera a pagarla por el valor que ahora tiene la máquina. Porque entonces nunca va a recuperar ese valor. Entonces, el que produce la máquina tiene la situación que él mismo tiene que recuperar el capital que puso para producir la máquina nueva a través de venderla al principio por encima de su valor, a expensas de la plusvalía extraordinaria de los otros y eventualmente a que su máquina es más barata, su chip es más barato que del eventual competidor. Después tiene que pensar que tiene un término en el cual va a vender el chip a su valor. Y después tiene un término que va a vender el chip por debajo del valor. Y en ese tiempo tiene que recuperar, en ese proceso tiene que recuperar el capital que puso y tiene que tener la valorización normal de ese capital y como capitalista que hizo el desarrollo se supone que tiene que tener una plusvalía extraordinaria. Entonces cada vez es como más difícil ese movimiento. Cuando uno mira lo que cuestan los chips, históricamente ha venido ocurriendo, no me acuerdo si en 5 años o en 3 años. La ley de tiene un nombre, la jerga. Sí, La ley de que no solo trabajan de valor, sino que duplican su... Sí, que es al mismo valor, al mismo precio, tiene duplicada la capacidad de procesamiento. Entonces, eso implica una muy rápida obsolescencia moral. Yo creo que era no recuerdo si era cada 3 años o cada 5 años. Que el valor se había mantenido, pero que cada vez se había duplicado la capacidad de procesamiento. Y lo que pasa cuando uno compra siempre una computadora, o sea, pasa un tiempo y por el mismo precio que compró esa que ya es obsoleta, compra la de última generación y así pasa siempre. Sí, o sea, sí, siempre por el mismo precio. Esa expresión de ese movimiento, fuertemente acelerado. Porque ya no es un problema de que se abarate, al mismo tiempo se abaratan, pero ya no es un problema que se abarate, que sería el primer tipo de obsolescencia moral, sino que la productividad del trabajo que es capaz de sostener no justifica mantener la vieja máquina, no sustituir la vieja máquina por una máquina nueva. Entonces estos son los procesos que van apareciendo. Y uno puede observar esto más. Si hubiera un capital que está especializado puramente en el desarrollo técnico, cada ciclo de su producción fuera una innovación técnica, ese capital, aunque no, lo único que hiciera fuera desarrollar esto,
tendría la fuente de la plusvalía extraordinaria para todos los demás capitalistas. Para los que le compran esto, esa fuente de plusvalía extraordinaria se agota cuando se generaliza. Para este también se agota cuando se generaliza, pero como su producto es cada ciclo de su capital, lo que produce es una nueva fuente de plusvalía extraordinaria, pasaría a tener una plusvalía extraordinaria continua. Todo el tiempo estaría apropiando plusvalía extraordinaria. La realidad es que estrictamente uno puede decir no existe ningún capital que haga eso, porque además es una producción donde cada ciclo de producción saca una innovación técnica y no vuelve a tocar esa producción. Ahora después saca otra innovación técnica y saca otra. Y innovaciones técnicas una tras de la otra tampoco es tan fácil de producir. Hay capitales que se acercan a eso. Tampoco se sabe a priori si va a ser exitoso o no. Pero a ver, Tampoco nunca se puede saber a priori si va a ser si va a exitoso. salir o no exactamente. Nokia, por ejemplo. No, porque le pasa esto. Nokia después vende, yo iba a tomar el caso de Intel, después vende chips. Intel hace eso, pero también vende chips. Y entonces en el chip se mueve como un capital cualquiera, que más allá de cómo los produce y demás, que son otras cosas, que cuando repite su ciclo de producción, ya no está produciendo la innovación técnica en esa parte. Lo que está produciendo son chips que son iguales a lo que produjo antes. Entonces es como una superposición de tengo esta parte del capital produciendo la fuente de la plusvalía extraordinaria, pero tengo toda esta otra parte del capital haciendo el movimiento normal. Sí, es eso que dicen de que el costo de la primera unidad es muy grande, pero después al repetirse siempre lo mismo, el costo es cero en las próximas. Sí, eso es muy... Digamos Eso es así. una versión Neoclásica. que no mira lo que es la rotación del capital, porque no es el costo, es lo mismo que si yo dijera, construyo un molino harinero, y claro, el costo de moler el primer grano de trigo es inmensamente grande, porque tuvo que absorber todo el consumo del capital puesto en el molino harinero, pero el molino harinero no está hecho para moler un grano de trigo. Entonces, ese producto no es que está hecho para producir una unidad. Eso está hecho para producir esta masa de unidades. Luego, el costo que tiene cada unidad no es el de la primera ni el de la última, que se dice vale cero, sino que es, llamémoslo en términos simples, es dividir el costo de producir esas unidades dividido por la cantidad de unidades que se van a producir. Entonces, esta es la clave. Lo que pasa es que aparece un fenómeno, si me permitiste, peculiar, que tiene que ver también con la forma del desarrollo técnico, que en etapas anteriores algo podía haber, digo, toda la industria argentina basada en la que se llama la ingeniería inversa, tenía ese componente. Pero digo, para hacer estos históricos, en la licuadora Yelmo, se compraba una licuadora, no sé de qué marca, la cortaron por la mitad y miraron lo que había adentro, y entonces después hicieron la cosa. El problema que hay es que lo que va siendo clave en ese proceso de producción es esto, lo que rige el automatismo de la máquina. Y para producir lo que rige el automatismo, eso tiene un consumo de capital y de trabajo enormemente grande. Y para producir la batidora había que poner una planta de batidoras, por más que no se tuviera ni idea de cómo funcionaba, porque se la había abierto y se decía, bueno, haceme esta pieza que es igual a esta, no sé por qué, pero tiene que ser igual a esta, implicaba todo un desembolso de capital. Cuando la clave del desarrollo está en el sistema de control de la maquinaria,
que tiene una existencia material, que es ya ni siquiera, pero está, que es un CD. Lo que aparece es, se puede reproducir eso sin ninguno de los, no tengo que tener la planta para hacer las batidoras, tengo que tener nada, tengo que tener, me voy a un coso un software que por hace eso, ni siquiera tengo que tener la computadora, voy, pago una hora en uno de estos, en un cibercafé, y tengo la cantidad de copias que se me antoje. Entonces, ese es el problema que aparece, y por eso es que se desarrolla muy fuertemente, se convierte en una condición para la producción del desarrollo técnico, llamémosle mediación o la forma legal de la patente. Siempre existieron, pero si tenía que poner la fábrica de batidoras, el problema de la patente era mucho más, había una barrera para que se pudieran producir batidoras más allá de las limitaciones legales. En esto, la única barrera que hay es la limitación legal. Entonces, se hace mucho más agudo y mucho más, vas a ocupar un lugar central, la limitación legal al uso del desarrollo. Y entonces aparece toda la cuestión de las patentes y del patentamiento como la condición para que ese capital pueda llegar a rotar normalmente, digamos, normalmente como expresión. Si no, está todo el desembolso del capital y ese capital individual no puede recuperar el capital que aplicó al desarrollo. Pero en el caso de Nokia, ¿por qué no sería un tema de que salió una nueva tecnología a la cual no pudo acoplarse y apareció Samsung, apareció iPhone? Bueno, esas son las cosas de las formas concretas que están más allá de cualquier cosa de lo que estamos viendo acá. No, porque por un momento dominó bastante y de repente como que ahora van a volver a fabricar teléfonos viejos, digamos, porque los smartphones no pudieron, lo compró Windows y no le encontraron la vuelta y frente a Android perdieron. Lo mismo que Windows con Google o con otras empresas que dominó un tiempo y después... Eso hace a dos cosas, porque vos metiste otra cosa. Ninguna de esas cosas viene ahora. No, Eso hace a las formas nacionales que tiene la acumulación, es decir, la unidad mundial y las formas nacionales de la acumulación de capital. Que podemos ver algo cuando completemos este capítulo, y no sé cómo vamos a hacer para completar todo antes de fin de año. Esto es una de las determinaciones. Había, como me espantó lo de fin de año, se me fue de la cabeza la otra cosa que está en juego en esto es qué formas tiene la competencia cuando, cosa que tampoco la competencia no aparece en ningún lado más allá de lo que vimos de las condiciones de la innovación técnica, de la plusvalía extraordinaria para el capitalismo innovador. ¿Qué formas toma la competencia cuando, en algo que tenemos que ver este año, que es la centralización del capital, esa centralización se desarrolla hasta alcanzar un cierto grado? Donde la competencia, puesto nada más que para plantear cosas, necesita tomar la forma de la regulación directa por el Estado. Y entonces aparecen ciertas ramas de la producción social que se convierten en clave para el funcionamiento de la unidad de la producción social.
Y eso pasó primero con el acero, con el carbón, y después en un momento de este desarrollo pasó con la producción de las computadoras, después pasó con al sistema operativo, después pasó al sistema de comunicación, y fueron quedando atrás los capitales que producían en una de las ramas, dejaron de ser el eje del problema de la producción social. Entonces, IBM, que tenía las computadoras y que tenía el DOS en la década del 80, hizo el punto crítico para toda la producción social. En la década del 90 dejó de serlo y pasó a ser, dejó de ser la computadora y pasó a ser el DOS que todavía tenía IBM. Y después empezó a hacer los programas cuando pasa el DOS pasa a ser Microsoft, y son los programas operativos los que van a ocupar el lugar central, y después de eso lo que pasa es la capacidad de interconexión universal que pasa a Google, que pasa a estos otros, a los capitales que son de otra rama de la producción social. Pero eso hay que mirarlo en ese desarrollo concreto. Seguimos adelante con otra cuestión que aparecía acá, que era la discusión con los planteos que dicen, esto es la prueba de que el valor, acá Marx lo dice literalmente, el valor no está determinado por la cantidad de trabajo que se gastó en producir, sino por lo que se gasta en reproducir la mercancía. Y lo que uno tiene que tener en cuenta en esto, entonces aparece ya el discurso completamente la derivación esta que hablamos la vez pasada de, bueno, pero la obra de arte no se puede reproducir y entonces no puede tener valor, y el trabajo intelectual creativo no se puede reproducir y entonces su producto no puede tener valor, etcétera, etcétera, que hablamos la vez pasada. En primer lugar, el valor es siempre una cantidad de trabajo materializado, con lo cual la reproducción no es una situación potencial, sino que es una cosa que ya tiene que haber pasado. Mientras no exista producido esa mercancía abaratada, el valor sigue estando determinado por lo que costó producir en las condiciones viejas. Lo que puede ocurrir es que según esas condiciones, ahora ya voy a tomar un ejemplo concreto, se atrase consumo, porque como va a salir, es inminente que va a salir la mercancía abaratada, en lugar de ir a comprarla hoy, pues espero hasta que salga. Y entonces lo que ocurre es que sobra de la mercancía y se vende por debajo del valor, no porque cambió la determinación del valor, porque esta mercancía no existe. Es una promesa de mercancía de menor valor. Entonces lo que empieza a pasar es que la mercancía que sí existe se vende por debajo del valor porque tiene un problema en la circulación, no porque cambió el valor. El lugar donde uno puede ver con más claridad esto es en las mercancías agrícolas, que tienen además un ciclo anual de producción, que sería la forma, son estacionales y tienen... Entonces, ¿qué es lo que pasa con el valor del trigo? Y vamos a suponer que hay una sola cosecha anual. Cuando termina el ciclo de producción, el trigo tiene acumulado una cierta cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, que está materializado en él de manera privada e independiente. Ese es el valor del trigo. Pero el consumo de ese valor de uso
no va a ocurrir simplemente en ese momento, sino que tiene que abastecer todo un año hasta que salga la siguiente cosecha. El valor del trigo tiene este punto de partida y después va subiendo a lo largo del año porque tiene acumulado el gasto de almacenar, de conservar, de mantenerle el valor de uso, tiene más trabajo adicional. Y entonces, el valor, si uno quisiera reproducir, vamos a tomarlo así, el trigo en la Argentina se cosecha entre diciembre y enero. Uno podría producir trigo que se coseche en marzo, pero el valor de ese trigo sería mucho más alto que el valor que tiene el trigo cosechado en diciembre-enero y almacenado hasta marzo. Y se podría producir trigo que se coseche en julio. Hay que poner un galpón en hidroponía, con luz artificial, con temperatura artificial, y uno puede tener trigo para cosechar en julio. Ahora, el problema es que el valor de ese trigo, que es lo que cuesta reproducir al trigo en ese momento, está por encima del valor del trigo que se cosechó en diciembre y que está almacenado hasta ahí. Si uno dijera, es lo que cuesta reproducirlo, bueno, reproducir trigo en julio. Lo que tenemos es producirlo, no reproducirlo. Por eso, pero digo, este está producido. Si yo digo, ¿cuánto cuesta en julio reproducir trigo? Tendría que decir, y bueno, entonces hay que ponerlo en un invernáculo con todas estas condiciones, cuesta mucho más caro que el trigo que se produjo, se terminó de producir en diciembre, enero y que hay que mantener almacenado hasta acá. Entonces el valor, en ese caso, que es claro que la reproducción fuera de estación tiene un costo mucho más alto, tendría que tener requiere una cantidad de trabajo mucho más grande que la que requiere producirlo en estación, no es lo que cuesta reproducir el trigo hoy, es lo que costó producir este trigo en el momento adecuado porque esa era la mayor productividad del trabajo. Entonces, no es lo que cuesta reproducirlo. Va transcurriendo el año, supongamos que fue un lugar donde hay estrictamente en todos estos cultivos hay 2 ciclos de producción anual, uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Entonces esto ocurre a los 6 meses, no al año. En la Argentina aparece como si fuera simplemente del año. Cuando está más o menos avanzando la siguiente campaña agrícola, entonces, como esto está sujeto a condicionamientos naturales que cambian la productividad del trabajo de un ciclo de producción a otro, ocurre esto. Ya se sabe que cuando salga el trigo nuevo, supongamos 3 meses antes de la cosecha, se sabe más o menos cuál va a ser el valor del trigo nuevo. Si la productividad del trabajo es un año muy bueno, y supongamos que solo interviniera eso, la productividad del trabajo va a ser muy grande, más grande que en la cosecha pasada, el valor del trigo este año va a estar por debajo del valor del trigo viejo. Y si va a ser muy baja, el valor del trigo va a estar por arriba del valor del trigo viejo. Entonces, ¿qué pasa unos meses antes? Si el trigo se va a abaratar y se puede postergar consumo, se empieza a postergar consumo. Entonces, de la producción vieja empieza a sobrar y el precio se le empieza a caer. Pero no porque ahora es más barato reproducirlo, es porque está sobrando respecto de lo que era la determinación de ese consumo normal. Y si al revés se espera que la cosecha que viene, el precio va a ser más alto, la productividad del trabajo va a ser más baja, se trata de acelerar el consumo. Entonces, como aumenta la demanda respecto de la cantidad de producto que hay, el precio empieza a subir por encima del valor del trigo viejo, no porque el valor ahora esté determinado por el valor del trigo nuevo, sino por un problema de oferta y demanda. Cuando sale la cosecha nueva, ahora está determinado el valor por la productividad del trabajo de la cosecha nueva.
Entonces ahí uno ve claramente que no es lo que cuesta reproducirlo, es lo que cuesta reproducirlo si en este momento es factible hacer la reproducción. Si en este momento está la máquina nueva, entonces el valor de la máquina vieja está determinado por el valor de la máquina nueva. Pero si la máquina nueva es una promesa que no está, el valor de la máquina vieja no es decir, lo que determina el valor de las mercancías producidas con la máquina es el valor de la máquina vieja. Y lo que puede ocurrir es que aparezca una divergencia entre el precio comercial y el valor porque se atrasa o se adelanta consumo y entonces sobra o falta de esa mercancía. Pero no porque el valor esté determinado por la máquina nueva. No sé si con esto hay... Sí, yo no lo tengo claro. O sea, me parece que o es una discusión de muy fácil resolución, o sea, como que, porque yo te escucho vos y digo, por supuesto, es obvio lo que está diciendo vos. Se me hace imposible ver cómo defiende el oponente, digamos, su postura. Yo plantearía esto, porque en realidad hay dos tipos de... Esto me voy a llamar no, me parece. ¿Qué pasa cuando se discute el precio del trigo en general? Y acá interviene, digo, es con economistas neoclásicos, porque ni siquiera es con economistas neoclásicos. ¿Cuál es la explicación general? El precio del trigo hace así a lo largo del año y hace así o hace así cuando llega el fin del año. Entonces la explicación que hay es, en el momento de la producción, llega toda la producción junta al mercado, sobra oferta, porque el consumo no, nadie se va a indigestar comiendo pan, y eso hace que baje el precio. A medida que se va transcurriendo el año, cada vez hay menos oferta y la demanda, vamos a suponer que es la misma que había al arrancar, se sostiene. Entonces el precio empieza a subir. Y cuando se está próximo al final, que es el único lugar donde hay efectivamente un movimiento que puede crecer la oferta. La oferta no puede crecer porque está dada. La demanda puede ser más grande, puede ser más chiquita. Se dice, bueno, y al final las expectativas hicieron que el precio suba o baje. Entonces, esto tiene toda una... En Argentina ha tenido fuerte presencia. Ahora no lo escucha tanto, pero lo tiene. Y es, por ejemplo, como cuestión de política concreta, el problema de la Argentina es que no tiene suficientes, ahora con el silo bolsa no tiene suficiente capacidad de almacenaje. Entonces, como no hay suficiente capacidad de almacenaje, hay que vender rápido sobre la oferta y tirar el precio para abajo. Entonces, lo que habría que hacer es, el discurso era así, a los chacareros había que darle crédito para que construyeran capacidad de almacenamiento, entonces, en lugar de ser explotados por el acopiador y por la exportadora, iban a poder obtener un precio íntegro. Entre mis antecedentes laborales está haber trabajado en la Junta Nacional de Granos, y a raíz de esas discusiones yo me puse a parte de este análisis brota de mirar esa discusión, de decir, esto no es un problema que sobra oferta en este momento, no sobra oferta, porque la demanda es la demanda para todo el año, no es la demanda para el mes que sale la cosecha, la demanda es la de todo el año, que puede tenerla uno, que puede tenerla otro, pero que la demanda va a estar presente. Y que el problema que hay es que en los términos que nosotros vimos simplemente se le añade valor.
Después, cuando lleguemos al tomo 3 y veamos qué pasa con el tiempo de rotación y la tasa de ganancia, eso también hace que el precio tenga que ser más alto y tiene que compensar el tiempo que ese capital está inmovilizado. Pero, entonces es esta discusión. Cuando uno miraba esto era muy en el inicio de la producción de soja en la Argentina, habría que ver ahora, ¿no? Incluso en general Estados Unidos se venía produciendo de antes, pero ahí explota, es el momento que explota la producción de soja. Porque el discurso era este. El problema de la Argentina es que tiene que tener capacidad de almacenamiento, ya como economía en su conjunto, porque sale la soja y se vende toda junta y eso tira para abajo los precios. Y cuando uno miraba, por eso en esa época, no sé ahora, lo que aparecía es, como la cosecha en el hemisferio norte era mucho más grande que la del hemisferio sur, y entonces tenía un peso en la determinación del valor de la mercancía mucho más grande. Aunque las productividades del trabajo de la producción fueran iguales, esta viene acumulando, cuando sale la otra sale 6 meses después, ¿tá? Viene acumulando el gasto de almacenamiento. Sale esta que no tiene gasto de almacenamiento y ahora el valor es el que cuesta reproducir la mercancía porque se puede abastecer con esta que está acá. Y entonces el precio baja acá. Con lo cual lo que convenía en ese momento, desde el punto de vista de la economía nacional, era vender lo antes posible. La soja, no almacenarla, porque si lo almacenaba se lo terminaba vendiendo a un precio que era más bajo que el que había en el momento de la cosecha. Hay media, que hay renta de la tierra, que hay un montón de cosas más, pero en esencia era esta expresión. Pero ese es un tipo de discusión que se sigue oyendo. Y que se lo suele a los terratenientes clamar por el producto de su trabajo. No tiene nada que ver con eso, diciendo los comercializadores son los que ganan con esto porque hay que vender. La otra discusión es una discusión, yo me acuerdo de esta versión que traje el otro día, que es, si se me permite, la más delirante. Porque en realidad es lo que cuesta reproducir la mercancía, siempre y cuando esa condición pueda abastecer, esa mercancía pueda llegar efectivamente a la circulación en este momento. Sí, pero también es un trabajo que pasó, porque es lo que costó producir esta máquina que ahora podemos usar para producir esta otra mercancía, y entonces efectivamente reproducir esta mercancía va a llevar menos trabajo que lo que llevaba antes, porque aumentó la productividad del trabajo, etc. Pero el valor siempre es trabajo materializado. Entonces nunca puede ser la promesa de algo. Yo estoy tratando de acordarme en qué otras versiones se hace hincapié en esto de reproducir, pero no me acuerdo porque en general nadie lo discute. No, ya. Se me cruzó así y ahora se me... Eso aparece en una discusión que cuando llegamos al tomo 3, en ese mismo lugar que mencionaba recién, lo vamos a ver, que es que las mercancías como producto del capital, nosotros ya lo conocemos como producto del capital en la producción, pero en la circulación todo lo que sabemos de las mercancías es que son producto del trabajo.
son simplemente productos. ¿Qué es? Nosotros en la primera sección conocimos a las mercancías como producto del trabajo. Trabajo social, privado, independiente. A partir del capítulo, no en el 4, porque en el 4 nos apareció el problema. Entonces no teníamos respuesta. A partir del capítulo 5, las mercancías las conocemos en el proceso de producción, no como simple producto del trabajo, sino como producto de un trabajo que esté enajenado del capital. Es decir, como producto del capital. Como producto del capital, hasta acá lo que sabemos es que las mercancías no son el producto del trabajo de un individuo poseedor de su medio de producción, es un producto del trabajo de individuos. Sabemos que no es un individuo, que es un obrero colectivo, que no son propietarios de sus medios privados, de sus medios de producción. Pero nosotros estamos dentro de la producción, nunca más volvimos a la circulación. Con lo cual, si nos preguntan algo sobre la circulación a esta altura, lo único que podemos contestar es, cuando uno las miró a las mercancías por última vez en la circulación, que era el capítulo 4, y todo lo que uno sabía era que eran productos del trabajo. Entonces se cambian como productos del trabajo. Esto que va a ser una de las... es un eje en todo el desarrollo, y que cuando nosotros vimos el último capítulo de Plusvalía Absoluta, Marx hace una referencia diciendo todo el mundo sabe que las mercancías no se cambian como simples productos del trabajo, pero esto hasta acá no hay forma de explicarlo. Por lo tanto, hay que seguir adelante para llegar al punto en que esto se puede contestar. Esto se puede contestar, no es la mitad en extensión, pero es, uno puede decir, es uno de los hitos, más o menos la mitad del tomo 3, ahí aparece la respuesta. Entonces, en esa discusión aparecen planteos de no se puede explicar esta determinación de las mercancías como producto del capital, que se manifiestan como productos del capital en la circulación, si uno considera el costo de producción, porque eso ocurre en el movimiento de la reproducción. Entonces, algunos de los planteos que apuntan en esto dicen, ven que esos que lo toman como un problema de producción no entienden lo que están haciendo, están diciendo sin sentido. Solo si uno lo toma como determinación de que el valor está determinado por lo que cuesta reproducir la mercancía, entonces se puede entender toda una sarta de sin sentido, pero ahí es donde aparece también reivindicado esto de lo que cuesta reproducir la mercancía, no lo que cuesta producir. Estamos entonces con esta cuestión del desgaste moral y de que está en juego con lo que implica el tiempo de reproducción como determinación del valor de ¿cómo va? Porque esto venía porque Marx lo que está mirando es la aparición de obreros vendedores de fuerza de trabajo que no son individuos libres, que no venden su propia fuerza de trabajo. Esto aparecía con el trabajo femenino y con el trabajo infantil.
por eso mira esto, porque lo que va a plantear es, con este problema del desgaste material por falta de uso, que era una de las dos determinaciones del desgaste material, porque se usa y porque no se usa, porque se deteriora por la oxidación, por la putrefacción, porque se seca lo que tenía que ser elástico, etc. Entonces la maquinaria pierde valor porque se usa pero transfiere su valor al producto, pierde valor porque no se usa y entonces no transfiere valor al producto. Y además pierde valor moralmente. Entonces, ¿qué le aparece como situación desde el punto de vista del capitalista? Que tiene que poner la maquinaria en contacto con el trabajo vivo lo más aceleradamente que puede. Y entonces lo que va a aparecer es la prolongación de la jornada de trabajo. El desarrollo de la maquinaria que aumenta la productividad del trabajo, que aparece como técnicamente con la potencia de aliviar el desgaste de fuerza de trabajo, bajo su forma capitalista, se afirma como una base para acelerar el desgaste de la fuerza de trabajo, para extender la jornada de trabajo. Con lo cual, al mismo tiempo uno puede ver esta contradicción que tenía entre capital variable y capital constante, que el capital variable era el único capaz de producir plusvalía, que para aumentar la tasa de plusvalía había que aumentar el capital constante, que es inerte, pero ahora el problema que hay con el capital constante es que no solo es inerte, sino que si no se lo utiliza pierde valor. Si no se lo pone en contacto con el trabajo vivo, pierde valor. Entonces ya no es un problema de que no genera valor, pero es una condición para que se multiplique la valorización del capital variable. Ahora necesita del trabajo vivo para no perder, no solo para conservar su valor, cosa que uno veía en los capítulos de plusvalía absoluta, solo conservaba el valor a condición de que el trabajo vivo concreto estuviera bien hecho. Ahora es a condición de que esté en contacto con el trabajo vivo lo más intensamente posible. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es que hay que tratar de mantener este contacto. Y acá aparece la forma concreta en que se realiza esta necesidad del capital constante puesto en la maquinaria bajo la forma de la conciencia y la voluntad del capitalista, que tiene que ser portadora en el desarrollo de la maquinaria, capaces de borrar toda barrera que brotan de los límites de la naturaleza humana. Toda barrera natural que brote de la presencia de la subjetividad humana en el proceso de producción. Pero ¿qué significaría la conciencia y voluntad del capitalista? Ese es el que personifica el capital. Acá aparece como personificación. ¿Qué tiene que hacer con la maquinaria?
tratar de que el trabajo vivo no le ponga ningún traba a la marcha de la maquinaria. Hay una barrera natural en la cual un sujeto humano puede estar en contacto con la maquinaria, en contacto con el sujeto humano, por un desgaste natural del cuerpo humano, natural en el sentido material del cuerpo humano. Bueno, el capitalista lo que tiene que hacer es tratar de que si el cuerpo humano limita el uso de la maquinaria, extender la posibilidad de ese uso. Barrer con la limitación esa humana que no podía sostener esa intensidad de contacto con la maquinaria, ese grado de contacto con la maquinaria. Y ahora, entonces, lo que aparece es, hay que tratar de va a aparecer una cuestión que hace, que genera discusiones, que hace a la contradicción a la que ocurre entre lo que persigue el capitalista individual y y el resultado de esa incorporación de la maquinaria. Marx va a usar la expresión de que cuando la máquina es la exportadora de la innovación, todavía aparece para el capitalista individual la plusvalía extraordinaria. Dice que el trabajo de los obreros que utilizan esta maquinaria aparece como un trabajo potenciado. Y entonces, parece que, el parece lo pongo yo, ¿verdad? Dice, se exalta el valor social de las mercancías que producidas con la máquina. El valor individual está por debajo del... es decir, parece que el valor social producido por ese trabajo está por arriba del valor individual que efectivamente tiene para el capitalista esta mercancía. ¿Se entiende? Se vende al viejo valor social, parece que se hubiera producido una cantidad de valor como valor social que está por encima del valor individual. Entonces parece que ese fue un trabajo potenciado que lo que aparece es esto, exalta el valor social por encima del valor individual. Y en consecuencia, lo que va a ocurrir es que para seguir pagando la fuerza de trabajo, el capitalista que está vendiendo al viejo valor social, de la masa de valor que está recibiendo, necesita una parte más chica para pagar la fuerza de trabajo. ¿Está? Porque el valor de la fuerza de trabajo sigue siendo la misma de antes, pero como tiene multiplicado lo que aparece como valor social de las mercancías que produce, porque aumentó la productividad del trabajo, en la misma jornada aparece multiplicado ese valor social. Entonces, parece que la multiplicación de la valorización del capital viene del hecho de que está ahorrando relativamente en la fuerza de trabajo.
Y entonces dice, bueno, la otra cosa que pasa con esto es que el capitalista trata entonces de extender lo más posible este periodo, y la forma de extender lo más posible este periodo, antes que los demás usen la misma técnica, en consecuencia la misma productividad del trabajo, es extender la jornada de trabajo de sus obreros lo más posible. Cuando la técnica se generaliza, desapareció la fuente de la plusvalía extraordinaria y lo que va a remarcar Marx es que ahí se pone de manifiesto que la valorización del capital no depende del trabajo que se ahorra, sino del trabajo que se gasta. Que eso es lo que genera la plusvalía. La plusvalía que aparece como producto de que en realidad se gasta menos trabajo en producir cada unidad, porque ese valor individual está socialmente reconocido arriba, eso es la forma del movimiento. Entonces, parece que se hubiera producido más plusvalía porque se ahorra trabajo para producir cada unidad. Lo que dice es, bueno, cuando esto desaparece, lo que queda en evidencia es que el valor no brota del trabajo que se ahorra, sino del trabajo que se gasta. Esto hay planteos no solo en la Argentina, hay planteos en el mundo, y hay planteos que están asociados con la renta diferencial de la tierra, cosa que no tenemos acá para nada, pero que plantean que en realidad ese trabajo, como acá Marx dice que es un trabajo potenciado, produce más valor. No es que el valor que produce individualmente está representado desde el punto de vista social como una masa más grande de valor, sino que produjo más valor. Y entonces parece que es el trabajo que se ahorra, en esos planteos, parece que es el trabajo que se ahorra el que genera la valorización del capital. Como se gasta menos trabajo en producir cada unidad, parece que ese trabajo ahorrado se convierte en más un trabajo que produce más valor. No sé si se entendió. Hay menos trabajo gastado, parece entonces que fue un trabajo que produce más valor. Lo que nosotros veíamos es la plusvalía extraordinaria, no es plusvalía producida por los propios obreros del capitalista, es una plusvalía que viene de otro lado de la circulación, porque se está reconociendo como producto del trabajo social algo que en realidad encierra menos trabajo que ese que está representándose ahí. Entonces hay alguien que recibe a cambio de la cantidad de trabajo que materializó en su mercancía el producto de una cantidad de trabajo más chica que la que puso. Y entonces ese es el movimiento de apropiación del valor en la circulación, no es que las mercancías encierran más valor. Lo que quiere decir es que ahora con la nueva maquinaria el trabajo materializado va a ser menor que con la vieja maquinaria, porque se requiere menos obreros o aumenta la productividad del trabajo y por lo tanto el trabajo que se gasta por unidad es menor. Claro. Entonces parece que ese trabajo, el trabajo que quedó gastado, tiene una potencia para producir valor más grande que la que tenía hasta ahora, que eran las condiciones normales. Y que entonces produce más valor. Y entonces lo que aparece es, de la disminución del trabajo gastado, surgió más valor. De ahí la observación que hace Marx diciendo, una vez que eso desapareció, queden claro, ahí parece que de ahorrar trabajo se generó más valor,
Cuando eso desaparece, lo que queda en claro es que el valor, la valorización del capital, la plusvalía, brota del trabajo que se gasta, no del trabajo que se ahorra. Eso es como que se eleva la composición orgánica, No, eso no te metas con la composición orgánica porque no es el problema. pero tiene que ver con que ahora por cada obrero hay más capital constante que antes. No, pero no ese es el problema. ese. Olvidémonos de esa parte. En la mercancía hay una cantidad de trabajo total materializado más chica que la que había antes, por combinación de que hay más trabajo muerto por la maquinaria, pero menos trabajo vivo en total, por que el límite capitalista es que sea menos trabajo vivo pago, pero el efecto es que hay menos, en esta parte, menos trabajo vivo, y por eso el valor individual está por debajo del valor social. Si se vende al valor social, parece que esto que quedó de trabajo vivo acá, ahora es un trabajo potenciado. Porque había 10, ahora hay 5, pero se sigue vendiendo como si tuviera 10. Entonces, como si estos 5 fueran capaces de producir 10. Donde antes había 10 que producían 10, para ponerlo así, ahora hay 5 que siguen siendo reconocidos como 10. Entonces, parece que ese trabajo fue un trabajo que tiene la potencia para producir más plusvalía. El trabajo ahorrado es lo que se gastó de menos en producir cada unidad. Cuando esa plusvalía extraordinaria desapareció, 5 de trabajo gastado produce 5 está reconocido como 5 de valor social. Entonces, la otra situación no es que produce más valor, es que aparece como si encerrara un mayor valor de lo que es el que corresponde a la cantidad de trabajo socialmente necesario. Es un movimiento. Y esa plusvalía extraordinaria brota de la circulación, sino de un fenómeno de la circulación, que es simplemente que está aumentando. ¿Por qué desaparece la plusvalía extraordinaria? Porque se generaliza la nueva técnica y entonces aumenta la cantidad de mercancías que hay en la circulación y por eso tiene que bajar del viejo valor social al nuevo valor social. Parecería que un fenómeno de la circulación es capaz de hacer cambiar la capacidad de producir valor de los obreros. Despotencia su trabajo, vamos a ponerlo así. Aparece como un trabajo potenciado. Aparece, y esto es Astarita, para ponerlo con nombre. O sea, lo que es lo que aparece en otros lados. ¿Qué es lo que plantea? El capitalista que hizo la innovación técnica gasta menos trabajo que antes y vende, vamos a ponerlo como si vendiera al viejo valor social, y vende al viejo valor social. Lo que está en juego ahí es esos obreros que quedaron, menor cantidad de trabajo, ¿producen más valor o no producen más valor? Su trabajo está potenciado, porque ahora son la mitad de antes, pero vale lo mismo que antes, para ponerlo en términos simples. Entonces está potenciado, porque con la mitad del trabajo de antes se produce el mismo valor que antes. Ese es el planteo que aparece ahí. Lo que yo contrapongo a eso no es que ese trabajo está potenciado. En la circulación parece que estuviera potenciado, no produjo más plusvalía. Lo que permite es quedarse con plusvalía que vino de otro lado, de los que compran esta mercancía, que vale la mitad,
pero que la paga al doble, esos perdieron una parte, supongamos que fuera simplemente plusvalía, esos perdieron una parte de plusvalía, que siempre es plusvalía, porque si eso lo compraron los obreros, el valor de su fuerza de trabajo está determinado por el viejo valor social de su medio de vida, y entonces los capitalistas le tienen que haber pagado el viejo valor social para que le viniera a comprar a algo que en realidad le costó menos producir. Entonces aparece esto. Esto es un fenómeno de la circulación. Cuando se generaliza la nueva condición técnica, lo que pasa es que aumenta la producción, porque aumenta la productividad del trabajo, por eso tiene que bajar el precio, y por eso el precio se va a ubicar en el nuevo valor social. Es simplemente un fenómeno de la circulación, lo que me lleva de acá a acá, de la competencia, lo que me lleva de acá a acá. Si yo digo, acá cambió la capacidad para producir plusvalía, y este capital con sus obreros ahora produce más plusvalía, tengo que reconocer que de un fenómeno de la circulación brotó una mayor cantidad de valor. ¿Se entiende? Lo tengo que decir. Ahora, estos obreros, en lugar de producir 5 de valor, eran 10 y producían 10 de valor. Ahora son 5, que estrictamente siguen trabajando. La parte de la jornada que trabajan gratis para el capital sigue siendo la misma en tiempo que trabajan. Lo que pasa es que producen una masa más grande de valores de uso, que como se vende al viejo valor social, aparece como una masa de valor más grande. Cuando la competencia hace que esto se desarrolla, desapareció esa masa. En esta otra versión, la versión de Astarita, acá se produjo más valor. Pero ¿por qué después cae la producción de más valor que hacen estos obreros? Porque con 5 aparecen como si produjeran 10. Nada más que por un fenómeno, porque se generalizó la nueva técnica. Y eso es un fenómeno de la competencia, es un fenómeno de la circulación. Mi planteo es, ¿sobre qué base se puede decir eso? ¿Por qué alguien insiste en decir eso? La respuesta que corresponde a esto subyace una doble respuesta, pero una doble razón. Una de las razones la voy a dejar afuera porque corresponde también a cuestiones de la renta de la tierra. Hay que pensar, para poder pensar que eso es así, que hay más valor, hay que pensar que de la circulación brota el valor. Y para eso hay que ser luminista. Yo no sé si porque me estoy volviendo viejo y entonces me brota todo el tiempo, pero al final no quisiera ser monotemático. Pero solo se puede explicar si uno parte de pensar que en la circulación se puede generar valor. ¿Y cómo se piensa que en la circulación se puede generar valor? Cuando se dice el trabajo abstracto se realiza en la circulación. Entonces, el valor brota en la circulación. Si no, uno nunca puede ocurrírsele que ahí hay una mayor producción de valor. Entonces, pero no, a mí lo que me queda claro es esto. O sea, lo que es un fenómeno de la circulación. Es la plusvalía extraordinaria. Es la plusvalía extraordinaria. Pero no, o sea, y lo que dice hasta ahorita es que ese valor... Que no es de la circulación, es más valor que producen estos obreros que trabajan con la técnica superior. Pero que se realiza en la circulación. No. Él dice, es un trabajo potenciado. Potenciado, sí. Es como si fuera un trabajo Son complejo. 5 que producen un valor de 10. Producen un valor de 10. Pero en realidad Ahora, ese valor de 10 no es un valor, sino que es plusvalía extraordinaria producto de que el valor individual es menor al valor social. Eso es lo que digo yo. Sí. Astarita dice, no, produjeron más valor. Ahora, ¿cómo se explica que hoy produjeron más valor y mañana esos 5 dejaron de producir más valor? ¿Y hasta ahorita qué contesta? Nada. Ah, bueno, ahí está. Dejó de ser un trabajo potenciado. Pero digo, ¿qué media entre esto y la desaparición?
Media la La competencia. competencia que se Media generaliza. el proceso de circulación. Es porque en la circulación hay Más valores de uso. más valores de uso. Producto que se generalizó la nueva técnica. Exactamente. Entonces su valor tiene que bajar. Entonces lo que se está diciendo es, por un fenómeno de la circulación, como es la plusvalía extraordinaria, se está explicando que hay una mayor producción de valor. Y por un fenómeno de la circulación, que es que se generalizó la nueva técnica, se está diciendo que bajó la capacidad de este trabajo para producir valor. Luego se piensa que de la circulación brota el valor, porque si yo pienso que el valor crece o decrece por fenómeno de la circulación, es porque tengo que estar pensando que el valor brota en la circulación. Bueno, ¿cómo Entiendo. puedo pensar que el valor brota en la circulación? ¿Quién dice que el valor brota en la circulación? Hay alguien que dice el trabajo abstracto se realiza en la circulación, luego el valor brota en la circulación. Bueno, por eso hasta ahorita es ruinista. Porque Para poder cerrar el pensamiento de él. sí, no sé si para cerrar el pensamiento de él, o porque en el fondo piensa como Rubin, que de la circulación depende la magnitud del valor. Que sin ese movimiento no existe el valor. Bueno, entonces, un pequeño comentario para. Digo, este es el eje del debate sobre la plusvalía extraordinaria. No es que haya un debate fuera de esto. Digo, el debate sobre el trabajo potenciado, del que hablaba Carita y alguno más, es el debate sobre la plusvalía extraordinaria. Hasta acá es sobre la plusvalía extraordinaria. Después sigue con lo que ya no aparece como una plusvalía extraordinaria, sino que aparece como una ganancia extraordinaria en el caso de los simples de la Tierra, de tener distintas productividades del trabajo, porque ese trabajo, la productividad del trabajo está sujeto a condicionamientos naturales que son diferenciales. Entonces el planteo de que el que tiene los condicionamientos naturales más favorables produce más valor que el que tiene los condicionamientos más desfavorables, porque la mercancía se vende al precio, se vende por las condiciones del más desfavorable, porque si no, no se puede producir. Entonces, de vuelta, por un fenómeno de la circulación, se dice que trabaja con las condiciones más favorables produce más valor. Es un problema de la circulación, que hace falta también la producción del más desfavorable, y entonces, para que el más desfavorable exista, el precio tiene que ser del más desfavorable. Luego, como es el mismo valor de uso, el precio tiene que ser general, y entonces salvando que acá juega la formación de la tasa general de ganancia, etcétera, que es un fenómeno de la circulación. Además, lo agrego, eso es claramente un fenómeno de la igualación de la tasa de ganancia, ocurre en el movimiento de la circulación. Decir que ahí hay una generación mayor de valor es pensar que de la circulación puede brotar el valor. Y de vuelta, ¿dónde puedo encontrar a alguien que me justifique esto? En Rubin. No hay otra fuente que pueda servir para justificar este planteo. Entonces, por lo menos pero por lo menos es coherente en su incoherencia. ¿Tá? Si él dijera el trabajo abstracto es un gasto material del cuerpo humano que materializado en su producto de manera diferente se representa como valor, y por lo tanto el valor nace en la producción, y después dijera esto, sería incoherente. Por lo menos en su incoherencia es coherente consigo. Yo no entiendo por qué es ruinista. O sea, por qué en este caso. Ahora, lo que nosotros decimos es: el rol arrancó en el capital
la pregunta es como estúpida. Cometió ese error en la lectura, no sé cómo se diría, y a partir de ahí siguió leyendo con ese error y por eso No acometen cometió esos errores. ningún error. Lo que uno tiene que preguntarse es por qué se lee de esa forma lo que no está escrito. ¿Por qué se lee algo que no está escrito? Lo que está escrito literalmente dice el trabajo abstracto es común a toda forma de sociedad porque es un gasto fisiológico. ¿Por qué alguien cuando arranca la lectura en la tercera página del texto tiene que decir no, esto no puede ser? Y esto, como dice Rubin, se contradice con todo el sistema, aparte que vaya sistema, se contradice con todo el sistema de Marx. ¿Cuál es la necesidad de eso? Y hay una necesidad, bueno, ya hablamos lo que representa. A partir de eso hay que sostener todo de acuerdo, hay que ir y sostener todo de acuerdo a eso. Lo que sigue como problema político, que lea lo que quiera. Ahora, hasta ahorita precede todos sus textos diciendo, según el Capital de Marx, entonces digo, ¿por qué necesita esto? Parte de lo que está en juego. No, ¿por qué no dice, según lo que yo encuentro, el trabajo abstracto no es un gasto material de cuerpo humano, fisiológico, es una relación social? Bueno, esto es lo que digo yo. Esto es lo que dice Rubin y ¿por qué esa construcción necesita invocar el nombre de Marx para presentarse políticamente? Esto es una discusión de organización de la acción política de la clase obrera. ¿Por qué necesita presentarse, legitimarse con ese título que en el caso de él termina siendo grotesco porque es según Marx, y dice lo contrario de lo que dice Marx, según el Capital, esto es el... Yo alguna vez le puse que se cree el Pío, ya no me acuerdo bien, que creo que es el Pío IX del marxismo que decretó la infalibilidad del Papa. ¿Tá? Entonces, lo que dice él sobre lo que dice Marx, eso es... no puede ser, es infalible, no puede ser cuestionado en la fe. Cortamos acá. El miércoles que viene no tenemos porque es el feriado. A mí, perdón, lo que me cuesta es porque hablar de que el trabajo abstracto es una relación social me hace volver a las primeras clases y ahí me viene la confusión. O sea, ¿a qué se refiere con relación social? Porque ya... Que no es un gasto fisiológico material de cuerpo humano. ¿Qué es lo que plantea Rubin? Primero, acá hay que derivar conceptos. ¿Sí? Es toda una revolución, por eso dice el sistema. ¿Qué es lo que dice? Hay que explicar el valor a partir del trabajo abstracto. Pero como el valor es un concepto social, lo que dice Marx no contiene un átomo de materialidad y el valor no contiene un átomo de materialidad, entonces el trabajo abstracto no puede contener un átomo de materialidad. Porque si esto es un razonamiento, además, crudamente circular, si yo tengo que explicar el valor y digo, lo tengo que explicar por el trabajo abstracto, ¿cómo sé que esto es solo social si se explica por esto que está acá? Entonces, no puedo decir la causa, porque el efecto es social, la causa tiene que ser social. ¿Qué sé yo que tiene que ser la causa? Si no hago un razonamiento circular, ya sé que es el efecto, por decir así, y de ahí
explico la causa. Porque sé el efecto, digo, la causa tiene que tener el mismo carácter que el efecto. ¿Qué sé yo? Empieza con ese razonamiento circular, empieza con la inversión de decir la conciencia fetichista, es lo que explica todo. ¿Y cómo explico la conciencia fetichista si no expliqué el ser social? ¿Y cómo explico el ser social si no expliqué cuál es la forma que tiene la relación social general? Entonces yo antepongo la conciencia fetichista para explicar cómo es la relación social. Lo que estoy diciendo es la conciencia determina el ser social, que es lo que dice Rubin, y que es lo que le costó la vida. Pero Y esta ahorita entra en el mismo rubinismo que toda la nueva izquierda, los Negri y compañía, todas las lecturas son están más. distintas vertientes. Sí, del mismo esquema. Yo supongo que De hecho, no se asumen del mismo lugar, sí, me pegaría. Sí. No se lo dije pero la raíz es todos tienen la misma raíz. Pablo Riesnik tenía la misma raíz y si le hubiera dicho hasta ahorita que coincidía con Pablo Riesnik no le hubiera gustado tampoco.